Serie número 4. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 65. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros vimos que el Señor habló en Mateo capítulo 13, versículo 16 y 17. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros tenemos que creer en esa palabra del Señor. El Señor dice que nosotros somos bienaventurados, porque hoy podemos ver, podemos oír y podemos recibir tales palabras que son de gran importancia, como nosotros vimos al terminar de hablar sobre la parábola del sembrador. El Señor dice, llegó hasta clamar, ¿quién tiene oídos para oír? Oiga. Eso quiere decir que lo que Él habló tiene una gran importancia para nosotros y para nuestras vidas. Ahora veremos porciones de la palabra de Dios en las cuales el Señor y el Espíritu Santo habló. Quien tiene oído para oír, oiga. Aparte de la palabra del sembrador, lo cual el Señor dice tales palabras, nosotros tenemos también eso en la parábola del trigo. Vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nosotros necesitamos saber que la cizaña es una hierba dañina, muy parecida al trigo, mas su semilla tiene una característica: fácilmente contraen hongos y los hongos venenosos. Entonces su semilla termina acabando ser una semilla venenosa por causa de los hongos, y al ser ingeridos causan soñolencia, náuseas y hasta la muerte. Entonces la cizaña, al brotar, toda su apariencia, las hojas, todo se parece mucho a los del trigo. Brotan las hojas muy parecidas. Es imposible distinguir la cizaña del trigo hasta que crecen y maduran y comienzan a producir frutos. El fruto del trigo es un amarillo
dorado, más de la cizaña es un color oscuro. Entonces podemos ver que tenemos el trigo y la cizaña. Son semejantes. Usted consigue separar cuando los frutos son producidos. Entonces nos acordamos de Mateo capítulo 7, versículo 17, en lo cual el Señor dice: así todo árbol bueno produce buenos frutos. Por tanto, todo árbol malo produce frutos malos. Y en el versículo 20, así pues, por sus frutos los conoceréis. Aquí, en esa parábola, el Señor muestra que necesitamos dar atención, no a la apariencia, necesitamos dar atención a los frutos. El trigo produce un buen grano. La cizaña produce un grano que es perjudicial al hombre. Nosotros podemos ver aquí que el Señor, después de haber profetizado la parábola de la cizaña, aconteció lo siguiente. Ahí, en Mateo capítulo 13, en el versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Podemos ver aquí, hermanos y hermanas, que los discípulos no tenían comprendido esa parábola, y como nosotros hablamos anteriormente, ellos tenían un privilegio, que es de poder aproximarse al Señor y preguntar. Mas necesitamos ver un punto. ¿Por qué ellos preguntaron? Porque tenían interés, porque querían comprender. Ellos no simplemente escucharon. Muchas personas escuchan la palabra de Dios y dejan las cosas así. Escuchan, mas no tienen interés en penetrar en la palabra, en comprender la palabra. Nosotros podemos ver que los discípulos tenían tal corazón. Ellos no eran como aquellos que nosotros mencionamos en los mensajes anteriores. Aquellos con corazón endurecido, aquellos que tienen los oídos tapados para no escuchar, aquellos que cierran los ojos para no ver. No, nosotros, ellos son que tienen un corazón abierto, deseosos de recibir la palabra del Señor y comprender la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, nosotros vimos el Señor Jesús habló y dijo la parábola de la cizaña. Los discípulos no comprendieron, entonces fueron a preguntarle al Señor. Entonces, nosotros veremos eso en el próximo mensaje.